Hola chicos, continuamos con el tema de figuras geométricas y expresiones algebraicas. Ya vimos lo de los triángulos, lo de los cuadriláteros, ahora vamos a ver lo de las figuras compuestas. ¿Qué son las figuras compuestas? Una figura, tal cual, una figura compuesta de otras figuras geométricas. Por ejemplo, en la página 136 de su libro podemos observar una figura compuesta de otras figuras geométricas. ¿Cuáles son esas? La vamos a descomponer poco a poco y sería, por ejemplo, aquí yo veo 4 triángulos, veo 4 romboides y veo un cuadrado. Y esos romboides, pues si se juntan, como la manera que están al centro, forman otras figuras pues irregulares, ¿sale? Sería como la mitad de una estrella, si nos fijamos bien. Entonces, esto es una figura compuesta que está formada por más figuras geométricas y la podemos descomponer. ¿Para qué? Para calcular su área, su perímetro, y eso es lo que vamos a hacer. En la página 136 de su libro, la cual vamos a entregar, vamos a leer y analizar el problema que nos plantean de esta figura compuesta, la cual dice así: la siguiente figura representa la vista área de un edificio que piensa construirse en el centro de la ciudad. Las partes azules indican la región donde la construcción se levantará, mientras que las regiones blancas indican el lugar donde se colocarán las áreas verdes. Quiere decir que estas blancas van a ser como un jardincito. El encargado del proyecto debe resolver algunos problemas sobre esta construcción y pues vienen ya ahí los incisos a resolver. Inciso A. Proporcionen la expresión algebraica del perímetro exterior de la construcción, pues es necesaria para calcular el costo de la pintura roja con la que se pintará una línea para delimitarlo. Se refiere a lo de afuera, que la delimitación de esta figura sería el perímetro en total de los 4 triángulos juntos, o en este caso un rombo. Entonces vamos a calcular el perímetro. ¿Cómo le haríamos? Nos dan una medida algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque tiene una literal más una cantidad. Entonces vamos a ver cómo la calcularían ustedes. Si se fijan, esta cantidad algebraica nada más es para un lado del triángulo que podemos observar aquí. Entonces, si se fijan también, es un rombo y nos da la mitad de un lado del rombo. Entonces, la otra mitad, por lo tanto, también debe de medir W más 2. Y entonces quedaría de la siguiente manera. Este también mide W más 2, W más 2, W más 2, W más 2, W más 2 y, bueno, W más 2 y W más 2. Entonces, todo eso es nuestro perímetro. ¿Cuántas veces se repite? Pueden ser de dos maneras. Ya sabemos que el perímetro es sumando todos los lados de esta figura. Entonces vamos a sumar W más 2, W más 2, W más 2, W más 2. Entonces sería perímetro es igual a W más 2 más W más 2 más W más 2 hasta que se repitan las 8 veces. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces simplificamos porque pues eso está muy largo. Perímetro es igual. ¿Cuántas W hay? Porque recordemos que solo las literales de la misma literal se pueden operar. Entonces sumamos todas las W.
W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 W. Más, y ahora sí contamos las cantidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Más 16. O hay una forma más sencilla. Perímetro es igual. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por esta cantidad. Recuerden que una multiplicación es una repetición. Entonces, 8 por W más 2. Y resolvemos. Recuerden que se multiplica por todo lo que está dentro del paréntesis. 8 por W, 8W, más positivo por positivo, positivo. Y 8 por 2, 16. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la más fácil? Pues, para mí, esta. Entonces, sería hasta ahí el perímetro del terreno. Vamos con el inciso B. Los jardines interiores deben estar rodeados por cercos de arbustos, por lo que es necesario dar una expresión que indique el perímetro que debe cubrirse. Escriban la expresión. ¿Cuáles son nuestros jardines? Estos que están de color blanco. Aquí nos dice que este lado del cuadrado, si se fijan, mide 4. Por eso está el número 4 ahí. Entonces, tenemos también la medida de los lados de los romboides, que cada lado, estos dos lados, este mide W y este W y este W. Entonces, si nos fijamos, pues entonces tenemos 4, W, W, W y W. Entonces sería perímetro, sumamos todos sus lados, W más W más W más W más 4. Y simplificamos. Como son literales iguales, se pueden operar. W más W, 2W, más W, 3W, más W, 4W. 4W más 4. Y hasta ahí. ¿Cuál es el perímetro de los jardines? 4W más 4. Y hasta ahí. Vamos a continuar con los incisos C, D y E, pero estos yo quiero que los hagan ustedes de manera individual, ya considerando la información que les di. En el inciso D y E les preguntan cuánto van a pagar por cada metro. Entonces, ahí les dice, por ejemplo, W es igual a 22.5 metros o W es igual a 45 metros. Ya tenemos el valor de W es igual a 45 y entonces pues nada más sustituimos. Si ya tenemos el valor, ponemos perímetro es igual a 4 y en lugar de W ponemos 45 más 4 y resolvemos, ¿sale? Es lo único que se tiene que hacer en este caso. Después les pregunta cuánto les cobrarían por cada metro y cosas así, y pues nada más es multiplicar lo que les cobrarían por un metro y el dinero. ¿Cuántos metros les salen aquí? Pues multiplican cuántos metros les salieron aquí por lo que les cobran por un metro, ¿sale? Entonces, espero esta página contestada y ahorita vamos a dar otras explicaciones de los videos anteriores. Como ya sabemos, ya calculamos el perímetro de una figura compuesta, ya sabemos qué es una figura compuesta y ahora vamos a pasar a calcular el área de una figura compuesta. Aquí tenemos una figura compuesta, la cual se compone de 4 figuras. ¿Cuáles son esas 4 figuras? El cuadrado grande, un cuadrado pequeño y 2 rectángulos. Vamos a calcular el área de esta figura. Sabemos que el área, la fórmula del área de un cuadrado es lado por lado. Entonces,
¿Cuál es el lado de este cuadrado? X más A, porque tenemos que un pedazo mide X y el otro pedazo más pequeño mide A. Entonces, para juntarlos, pues los sumamos. X más A. Entonces, un lado mide X más A. Y sabemos que como es un cuadrado, pues el otro lado también mide X más A. Y como se está multiplicando por sí mismo, X más A por X más A, sabemos que su resultado es X más A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya nada más sería porque se está multiplicando por sí mismo. No, en sí no tiene tal cual un resultado porque son nada más literales. Entonces, es nada más elevar al cuadrado porque se está multiplicando por sí mismo. Hay otra forma de calcular, la podemos descomponer en las figuras más pequeñas en las que se encuentra. Por ejemplo, calcular el área de este cuadro pequeño, calcular el área de este cuadrado más grande, calcular el área de este rectángulo y también de este, que sería exactamente lo mismo. Entonces, el lado del cuadrado más grande, un lado mide X, entonces el otro lado también mide X. Y calculamos su área. X por X, X al cuadrado, porque se multiplica por sí mismo. Ahora, ¿cuánto mide el lado pequeño del rectángulo? A, porque son lados opuestos, entonces también mide A. Arriba también mide X porque es lado opuesto. Entonces, A por X, A, X, porque recuerden que no se pueden juntar. Entonces ya sería calcular el área del cuadrado pequeño, A por A al cuadrado, y A por X, AX. Y nada más sería sumar todas las áreas que acabamos de encontrar. Encontramos 4 áreas y las vamos a sumar. X al cuadrado más AX más AX, que es esta, son estos dos, más A al cuadrado. Y juntamos términos semejantes. ¿Cuáles son nuestros únicos términos semejantes? Pues estos dos. Porque este con este no se puede juntar, este con este tampoco se puede juntar. Nada más los que son iguales. Términos semejantes se juntan. AX más AX, 2AX. Y bajamos lo que no podemos juntar de la manera en que ya está. Y esa sería el área. Área es igual a X al cuadrado más 2AX más A al cuadrado. Y sería todo. Quiere decir, no porque sea diferente a la otra área que era A más X al cuadrado, no quiere decir que valgan diferente. Valen exactamente lo mismo, pero están expresadas de diferente manera. Las dos son correctas. Para terminar, pasamos a la página 142, el cual es como un repaso del tema que hemos estado viendo, ya para terminarlo. Y vemos que vienen varios incisos y un cuadro de figuras compuestas. Entonces, nada más los voy a guiar con la información para que puedan resolver el inciso A, B, C y D. Y es lo siguiente. De cualquier expresión algebraica sí se puede crear una figura geométrica dependiendo de cuántos lados le podamos dar. Por ejemplo, en esta figura tenemos 3 lados, que es A más B más C, que es esta. A más B más C. Son 3 lados, A, B, C. A, B, C. 3 lados. En cambio, estas son 4 lados. B mayúscula, B minúscula, A y C. B mayúscula más B minúscula más A más C. En este caso son diferentes. Todas tienen diferentes valores y entonces pueden crear una figura de 4 lados. ¿Cuáles más pueden crear? Pues un rectángulo,
cuadrado y entonces pues le pueden dar diferentes medidas, ¿sale? Recuerden que con una cierta condición podemos hacer que a pesar de que sean letras diferentes puedan valer lo mismo, pero con cierta condición. Entonces sí, de una expresión algebraica, por ejemplo, 2a más 2b, dos lados de a y dos lados que midan b. Este tiene dos lados b y dos lados a. Entonces sí, de una expresión algebraica se puede crear una figura geométrica cuidando cada uno de sus lados. Después, dos expresiones algebraicas o hasta más pueden ser equivalentes, que valgan lo mismo, pero no se escriban de la misma manera. Lo vimos en el anterior ejercicio resolviéndolo, una figura compuesta de su área que se puede expresar de dos maneras diferentes, pero son lo mismo. El área es la misma, ¿sale? Pero se escriben de diferente manera. Y en el inciso C, pues viene, crea una figura geométrica a partir de la siguiente expresión, 6h más 6. Entonces, ustedes van a tener que crear una figura geométrica con esas medidas algebraicas, 6h más 6. Si se puede, si es posible, ingéniensela, imaginen con regla, por favor, para que quede bien su figura. Entonces, recuerden que no son medidas exactas, son medidas algebraicas, ¿sale? Entonces, no se saben las medidas exactamente. Ahora, en el inciso D, viene un cuadro de figuras compuestas, de las cuales tienen que investigar su perímetro y su área. Entonces, vamos a hacer la primera, y es la siguiente que yo ya tengo plasmada aquí. Entonces, lo primero que nos pide es obtener el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos sus lados, así que un lado mide m más 1 y el otro lado mide 3. Es una figura compuesta por dos rectángulos, ¿sale? Entonces, pues sumamos todos sus lados. ¿Cuántos 3 son? 2. Entonces, 2 por 3 más, y m más 1, ¿cuántas veces son? 2 por m más 1. Y ese sería el perímetro. ¿Lo podemos simplificar? Sí. 2 por 3, 6. Más, y multiplicamos toda la expresión. 2 por m, 2m. 2 por 1, 2. Y así queda. ¿Se puede simplificar? Sí, porque tenemos dos cantidades exactas, entonces sería 6 más 2, 8. Y este queda exactamente igual. 8 más 2m. Como no sabemos cuánto mide m, pues hasta ahí se queda, ¿sale? Ese no se resuelve. Y nuestro perímetro es 8 más 2m. Para el área yo les recomiendo que en cada figura compuesta la descompongan en las figuras que están compuestas. Por ejemplo, aquí hay dos rectángulos, así que los voy a descomponer en esos dos rectángulos y voy a obtener el área de mi primer rectángulo y luego el área de mi segundo rectángulo, y ahora sí sumo esas dos áreas. Es más fácil y más exacto. Entonces, resuelvo, sé que para un rectángulo tengo que multiplicar base por altura. Entonces 1 por 3, 3 es el área, bueno, 3 al cuadrado, y m por 3, 3m al cuadrado. Y entonces ahora sí sumo mis áreas, 3m más 3, y todo esto está al cuadrado, porque recordemos que todo el área el área de cualquier figura es al cuadrado, ¿sale? Entonces sería mi área, así de fácil. Descompónganla, les recomiendo eso porque en la tercera figura, si se fijan en esta tercera figura,
la van a tener que descomponer a fuerzas, ¿sale? Porque para calcular su área, pues multiplicar base por altura, pues no va a estar nada fácil. Entonces, saquen el área de las 3 figuras por individual, ¿sí? Y recuerden que en este, por ejemplo, en este pedacito chiquitito, que parece como un tren, en este pedazo vale 2, porque si se fijan, de este lado vale 4, este lado vale 2, y entonces la mitad que sobra aquí también vale 2, ¿sí? Entonces, ya sería todo por el tema, por este tema. Y de tarea, pues se queda contestar ustedes ya de manera individual después de esto, de este tema que vieron, de los videos. Cerramos tema con esta página 143, ¿sale? Que es como un mini examen que lo van a tener que hacer de manera individual y yo les voy a dar una calificación, a ver qué tal, a ver qué aprendieron. Y sería todo. Así que muchas gracias, nos vemos el lunes.